Ya que se conecten. Ahora sí, ya comenzamos a transmitir. Ahí. Ahora permítame, porque nada, es un minuto, porque ahora se me congeló la transmisión de Facebook. Entonces ya en lo que lo reinicio. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en Zoom. Nada, nos vamos a esperar un minuto en lo que logro hacer mi transmisión en Facebook. Son unos detalles técnicos, ahí está. Ahí está Ya arriba. está arriba. Sí, lo que pasa es que de repente tengo un poco de problemas con con mi internet. Entonces les pido un poco de paciencia. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya en breve, en unos segundos más. Ahora sí ya están todos, ¿verdad? Ahora sí ya. Denme un segundo. Listo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del libro Tepalcate. Estamos aquí desde el Centro Fotográfico. Les agradezco a todos los participantes que están aquí en Zoom, a los que nos ven también en Facebook. Y voy a presentar a los participantes de la presentación. Es Lisette Jiménez Díaz, ella es artista plástica y visual, egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha sido beneficiaria del programa Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Oaxaca, emisión 2015. Fue acreedora a la beca de excelencia académica por parte del IMBA 2011. Formó parte de la quinta plataforma de producción de artes visuales del Centro de Artes de San Agustín 2016. Realizó una residencia una artística y presentó su trabajo en la Universidad de San Diego, Estados Unidos, de 2018. Ya ha expuesto su obra en la Universidad del Paso, Texas, en el Centro de las Artes de San Agustín, la Galería Leopoldo Batres en Mitla, el Museo de los Pintores Oaxaqueños, el MUPO, y en la Bienal Nacional Arte Visual Universitario en el Museo Modelo de Ciencia en la Industria en Toluca, Estado de México. También está Rigoberto Díaz Julián, que cuenta con una maestría de producción artística por la UAM. Cursó el seminario de fotografía contemporánea en el Centro de la Imagen. Es coautor del fotolibro Pampa del Infierno, en edición 2016, y autor de fotolibros Nocheslán, Gato Negro y Luciérnaga. Recibió la PECDA Oaxaca en su emisión 2017 y la beca Jóvenes Creadores del FONCA en la categoría de fotografía 2018. Ganador de la emisión 2019 de la beca Roberto Villagras del EFTI España y seleccionado en el Arte Emergente Bienal Nacional Monterrey 2019. Actualmente trabaja como editor en el proyecto Entrópico Ediciones. Y el maestro Luis Felipe Ortega, que es egresado de la Facultad de la Filosofía y Letras de la UNAM, representó a México en la 56ª Bienal de Venecia en 2015 y su obra se ha incluido en las siguientes bienales: en la Bienal de Coimbra en Portugal 2019, la Bienal de Praga, República Checa 2009, la Bienal Tirana de Albania, la Bienal, Corea del Sur, y entre sus exposiciones individuales podemos destacar a Orillos Falls, a Shadow, Roma 2018,
A propósito del borde de las cosas, Museo Experimental, El Eco, así como Así es, ahora, Laboratorio Arte Alameda, México, 2010, Horizonte Intervenido, Museo de la Ciudad de México, en 2010, y en general actualmente prepara exposiciones para el Museo Amparo con la curaduría de Daniel Montero y pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Bueno, muchas gracias a que están con nosotros y ya les cedo la palabra a Lisette. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Gracias por conectarse. Gracias a Rigo, gracias al maestro Luis Felipe por estar presentando este libro con nosotros. Voy a resumir y a contextualizar un poquito mi proyecto sobre Mitla en 4 momentos. Voy a tratar de resumirlo para que no se nos vaya tanto el tiempo. Y explicar un poquito, concluir un poco la explicación con el libro, ¿no?, que estamos presentando el día de hoy. Mi relación con Mitla surge a partir de una invitación, de una serie de trabajos que yo también ya venía haciendo posteriores al diplomado de artes visuales en el CASA. Y surge a partir de una invitación de un amigo arqueólogo a realizar una serie de caminatas y de excursiones a una zona aledaña a Mitla, es decir, una zona que se encontraba como entre Yagul y entre Mitla, en donde hay un complejo bastante grande de cuevas y pues una zona altamente arqueológica, ¿no? Y aquí lo que yo quiero como empezar a señalar como algo importante o algo relevante de este inicio o de esta exploración que yo empecé a hacer en todo este territorio, era que mi primer contacto con la arqueología tuvo que ver, fue a través del paisaje. Es decir, mi primer ejercicio en relación al territorio fue ir y recorrerlo y estar en toda esta zona intentando o ir trenzando toda esta información que por un lado se volvió pues una experiencia bastante amplia de información, ¿no?, tanto científica como de los locales o de la comunidad, ¿no?, de ahí mismo, de esta zona de Mitla. Entonces, este primer momento para mí fue un encuentro con el territorio o un encuentro pues, con el paisaje, ¿no? El paisaje entendido en un principio como este marco que se ve a distancia, como esta imagen vista a distancia, y el territorio entendido un poco más como el recorrido, como el habitarlo y estar en él, ¿no? Hay un segundo momento que tiene que ver con mi relación con el instituto ya más cercana, ¿no? A partir de haber entablado toda esta serie pues, de visitas y de charlas con los arqueólogos, específicamente con Agustín Cuautle, que fue quien abrió un poco este camino hacia esta área de conocimiento a la cual yo no había tenido tanta relación. Este segundo momento está básicamente acentuado por la invitación a una exposición en la Galería Leopoldo Batres, que se encuentra a un costado de la zona arqueológica, ¿no? Para mí ya habían preguntas importantes que yo tenía que ir resolviendo en este proceso, ¿no?, en este segundo momento de mi relación tanto con el territorio como con la institución INA, que tenía que ver un poco mi rol como artista, ¿no? Eh, el trabajo que yo estaba empezando a construir a partir de estas caminatas, a partir de todo este archivo que también durante el primer momento yo fui construyendo, ¿no? Es decir, grabaciones en audio, una serie de fotografías que iba tomando durante estas excursiones y la misma información de la bitácora, ¿no?, que fui construyendo con el paso del tiempo. Para este segundo momento, que fue la exposición, propuse 3 piezas en las cuales yo busqué dialogar, porque la exposición implicaba poner mi trabajo, mi producción dentro de un contexto que no era el arte contemporáneo, sino que era otra área de conocimiento, la arqueología, ¿no?
concretamente. Entonces, mi trabajo iba a dialogar con otras piezas arqueológicas de otros encuentros que pues era material, ¿no? Un material específicamente de Lina. Entonces, para mí este ejercicio implicó que yo fuera a preguntarme más específicamente si mi obra se estaba tratando del espacio o si se estaba tratando del territorio como tal, Mitla, si se trataba de la historia o del tiempo, o si se trataba de la arqueología o los residuos. Entonces, yo quise establecer este diálogo con el instituto, bueno, o más bien con estos residuos arqueológicos que acompañaban la exposición y mis piezas, a partir del dispositivo de exhibición, ¿no? Que fue para mí un vínculo o un poco una unión que me permitió justo estar conviviendo durante 2 meses con estas piezas arqueológicas, ¿no? O eh, sí, o entender también la relación que existía de los habitantes con su propio patrimonio, ¿no? Eh, un poco después de la exposición ocurrieron una serie de reflexiones que estaban más enfocadas hacia lo que estaba sucediendo, o sea, como quizás en un primer momento mi labor era acompañar ciertos procesos, ir quizás un poco de oyente o de observadora, ¿no? Y un poco más en una postura como de exploración, ¿no? A nivel paisaje, a nivel territorio. Y ya a final de la exposición hubo una propuesta de donación de una de las piezas que yo había propuesto para esta exposición, ¿no? Que para mí fue igual otro punto muy importante o como un cierre también de la exposición y donde yo creo que ahí es donde estaba sucediendo la pieza en realidad, donde yo creo que ahí estaba sucediendo pues este proceso más que de agregada cultural, como casi que de infiltración, ¿no? A la institución. Y, y, ya de ahí estas preguntas que yo empecé a hacerme, que eran conceptos pues generales, ¿no? Generales, o sea, sí, conceptos como el tiempo, como el espacio, como el paisaje, eh, los empecé a desarrollar en ejercicios, en exposiciones, no precisamente en MICLA, pero que me dejaban ver también ese interés desde otros contextos, ¿no? En otras galerías y en otras exposiciones que tuve durante este proceso de, de visitas a Mitla, durante estos viajes a Mitla, ¿no? Y hubo, digamos, otro momento que es con el que se empieza, o con lo que yo empiezo a trabajar, que tiene que ver con el archivo y con todo este material que yo fui de alguna manera acumulando o guardando, eh, pero que empecé también a reflexionar en este material, en esta serie de fotografías o audios y bitácoras como un material latente o como un material vivo, ¿no? Que de alguna manera da cuenta de lo que fue el primer momento de acercamiento a Mitla, ¿no? A la experiencia concreta de estar en ese territorio, ¿no? Y de pensar en todas las capas históricas que tanto yo como externa y tanto los locales iban entretejiendo, ¿no? En su día a día, ¿no? Algo bien importante también era como visualizar eh, todas estas capas, incluso arquitectónicas, ¿no? Del mismo lugar, del mismo espacio Mitla, que era otra cosa que a mí pues me hacía mucho ruido y me interesaba mucho como estar en contacto con, ¿no? Estoy por completo olvidando pasar mis imágenes de bitácora. Tengo algunas que igual podría compartir. Déjenme ver por aquí. A ver, ustedes me dicen si ya se ven. A ver, creo que no, ¿verdad? No. De hecho, ya perdí mi Zoom. Pero bueno,
Igual y ahorita las voy a compartir mientras habla Rigo y podemos continuar un poco la charla, ¿no? Para no perder tiempo. Bueno, nada más concluir un poco con este cuarto momento del proyecto de Mitla como este archivo que quedó aquí, ¿no? En mi, digamos, en mi almacén, y que de alguna manera salen un poco a la luz con este proyecto del libro, que es básicamente hacer una selección de este material que yo tenía digitalizado y que estaba pues latente, ¿no? A ser mostrado, y también acompañado de una serie de 30 declaraciones o de 30 pensamientos, ideas, en relación a todo este tiempo que estuve trabajando en Mixla, ¿no? Que estuve en contacto tanto con el instituto como con la experiencia y el viaje a Mixla, ¿no? Rigo, ¿me escuchas por ahí? Sí, Liz, sí, a ver si quieres presento las imágenes en lo que encuentras tus Ah, ya, imágenes ya. para compartir, o quieres mostrarlas primero. Eh, Ah, Igual comparto, podrías comenzar un poquito tu charla y yo claro, comparto, voy compartiendo. claro, claro. Pues bueno, nosotros iniciamos el proceso de edición, básicamente, bueno, a mí me había tocado hacer una visita de estudio con Lisette, al espacio de Lisette, y ahí nos había mostrado la colección que tenía de tepalcates, ¿no? De hecho, una pieza también que estaba elaborando con ellos, y cuando yo vi esa pieza, pues era, digamos que a mí me pareció que había muchas posibilidades para poder trabajar un libro ahí, y como que desde ahí se me quedó a mí como un poco la espinita, ¿no? De que podía haber una colaboración a futuro, que de hecho yo en ese momento no se lo había mencionado a Lisette. Después, a través de una convocatoria, digamos, se pudo dar la oportunidad. Y con respecto a lo que mencionaba Lisette anteriormente, básicamente fue trabajar con me parece que tres momentos diferentes de la obra de Lisette. La primera tiene que ver con esta colección de tepalcates, estas fotografías. La segunda tiene que ver justo con estas imágenes que estaba mostrando Lisette, que son estas piedras que parece que estuvieron como manipuladas por un ser humano. Y el tercer momento es esta bitácora que tenía aproximadamente, eran 80 fragmentos, si no mal recuerdo, Lisette, ¿no? Como, o al Sí, menos, digamos, 80 fragmentos fue los que Lisette nos envió. Entonces, el libro es un poco, digamos, este fue el material con el que iniciamos, fue la materia prima, y de ahí empezaron a surgir, digamos, toda una serie de ideas, ¿no? También como algo importante a recalcar es que nos interesaba mucho el trabajo de Lisette, no solo, digamos, las piezas en sí, sino que desde un principio nosotros queríamos que al momento de trabajar las piezas y trabajar el libro fuéramos totalmente conscientes del medio que estábamos tratando, ¿no? Y creo que es algo que tanto a Mauri como yo, que somos las dos personas que llevamos la editorial, pues identificamos muy claramente en la obra de Lisette, en la obra en general, ¿no? Hay video, hay fotografía, hay unas piezas que van más hacia lo escultórico, pero cada lenguaje está tratado de alguna manera, de una manera muy específica, y siempre me parece que hay una conciencia del medio que se ocupa, ¿no? Del lenguaje que se está utilizando. Entonces nos parecía muy interesante ver qué sucedía cuando el lenguaje se volvió un lenguaje editorial. Fue esa, digamos, otra de las grandes motivaciones para hacer la colaboración. No sé si se me está pasando algo, Liz, o... no, vamos bien. Uh-huh. Y pues bueno, eso sería como la introducción, básicamente. Yo igual ahorita después podría mostrar algunas imágenes ya del libro. Y si te parece bien, regresamos contigo, Liz, para que nos Sí, a ver, veamos un poco lo de las déjame. diapositivas. ¿Tienes imágenes del libro, Rigo, para poderlas mostrar? Sí, a ver, deja ver si... Bueno, entonces, digamos que a partir del trabajo que hicimos Rigo y yo, pues surgió esta suerte de compendio de imágenes y pues de selección de textos que fueron extraídos de la bitácora, ¿no? Y
para mí, pues, de alguna manera, cierra un poco un proceso de estar yendo a estas visitas a Mitla y de estar en un proceso como constante de exploración, recapitulado en este formato libro, ¿no? ¿Nada, Rigo? No, no me está dejando compartir, pero deja, a ver, intento de nuevo y ya. A ver. Igual si hay preguntas o algún comentario, pues podríamos irlas resolviendo, ¿no? Sí, Ahí ya ahí no se podrías ve, ¿verdad? compartir, Rigo. ¿Ya? Creo que no. No, igual te envié el archivo, Lisette, por correo, entonces a lo mejor y si tú podrías compartirlo por ahí. Sí, está bien. Ujú. A ver, por favor. Bueno, pero igual y podemos continuar, Luis Felipe, con algunas anotaciones que tú tengas en relación al libro y, bueno, en relación ya a mi trabajo, ¿no? Que igual ya bien Sí, conoces. este, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Liz, Rigo, Álvarez Bravo. Eh, pues yo tengo varias anotaciones, pero sí me gustaría, Liz, y creo que sí será importante compartir las imágenes del libro. Sí, sí. Y será importante también, si pudieras, después de compartir las imágenes del libro, si pudiéramos compartir las imágenes que me Claro, eso compartiste sí. ayer, ¿no? Y porque creo que eso puede dar un contexto como mucho más Sí, amplio, ¿no? Entonces, si quieres, mientras yo voy a empezar así como con algunos apuntes y después ya entramos en vale, vale. materia para no dispersarnos mucho y, digamos, tratar de dejar el asunto del libro para, pues digamos, como volverle un poco el meollo del asunto, ¿no? Cuando yo conocí el trabajo de Lisette, que fue en el diplomado de producción del CASA, inmediatamente yo me di cuenta que las preocupaciones de Lisette pues tenían que ver pues con problemáticas del lugar y con problemas del paisaje y con una serie de objetos que ella estaba recuperando en el paisaje. ¿Por qué no pasas el libro, Liz? Y si quieren comentar algo para como concentrarnos en el objeto. Si quieres tú, Rigo, ¿por qué no? Yo estoy ¿No? pasando las imágenes, no sé si las logran ver. Sí las vemos, Ok. sí las estamos viendo. Y entonces yo no quiero hablar de una cosa y ver otra, porque creo que sí va a ser un poquito. Ah, ok. Entonces, si quieres, pásalas. Está bien, pasa el libro para que Sí. ya todos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? ¿Tú podrías comentar un poco, Rigo, sobre Sí, tu selección, edición, sí, diseño, justo etcétera? estaba pensando, para aprovechar en lo que vemos las imágenes. Pues el libro comienza primero con estas piedras que son intervenidas o que posiblemente fueron intervenidas por la mano de un ser humano y las queríamos colocar al principio porque como, digamos, como el primer contexto en el que se iba a desarrollar el libro era en Oaxaca, a lo mejor y la palabra Tepalcate inmediatamente te iba a llevar a estos fragmentos. Entonces, no queríamos que sucediera que, digamos, a partir del título inmediatamente fueran los tepalcates, sino que hubiera un primer capítulo, digamos. Entonces, por eso están colocadas esas primeras imágenes ahí. Y a partir de ahí hicimos una selección, Lisette, Amaury y yo, de los tepalcates que nos parecían como más interesantes. También fue algo bastante particular, porque digamos, con la cuestión de la escala sucede algo muy interesante con los tepalcates. Entonces, al hacer, digamos, el libro, también no solo fue colocar una imagen al lado de otra, sino ver también todas las posibilidades que nos daba la escala. Y la primera idea era hacer dos libros distintos, uno que se llamara Tepalcate y el otro que se llamara Index, ambos, digamos, como la misma pieza.
y poco a poco el índice se fue, digamos, modificando hasta quedar en una especie como de cartel, póster, digamos que sigue siendo como el índice, pero ya es más bien, funciona como un anexo al libro. Y eso también lo hicimos porque en el libro están colocadas unas series de números que Lisette eligió para tratar de hacer digamos, un segundo momento de lectura, ¿no? El primero es el que recorres el libro del inicio a fin, y después es la lectura que haces ya con el índice. Entonces, relacionando los números que tiene el índice con los números que se encuentran en el libro. Otra cosa importante que me parece también con el libro tiene que ver con el papel. Ahí en algunas páginas se logra ver el registro todavía, como estas manchitas que tiene el papel en sí, que nos parecía interesante para el libro mismo. El primer nombre del libro fue Fragmentos, y tomando, de hecho, el último texto que tiene el Lisette en el índice hace referencia también a la cuestión del fragmento, y nos parecía que ese papel craft, digamos que tiene muchas manchas y muchos fragmentos, ayudaba también al concepto, digamos, general del libro. Y me parece que esas son como las cuestiones generales, ¿no? del libro, la descripción, digamos. También otra de las cuestiones más importantes es la portada, porque la portada, digamos, fue lo que más nos llevó tiempo, porque al final queríamos que tuviera una cuestión como visual fuerte, pero también como que tuviera un sentido con respecto a las piezas. Y la portada al final está basada en una de las fotografías que tomó Lisette, y la idea más bien es que cuando tú tomas el libro, un poco tu mano queda en la misma posición en la que está esta pieza, ¿no? Entonces, a mí me parecía que eso daba ya una primera lectura del libro como una herramienta, ¿no? El libro como un tepalcate en sí. Y también, regresando a la cuestión de los diferentes lenguajes, hay muchas, las ilustraciones del índice están basadas en fotografías, pero justo, ¿no? Fue como a través de las pláticas y discusiones que vimos que tenían que ser en dibujo y no en fotografía, ¿no? Digamos, esa última parte. Y sí, bueno, me parece que en términos generales eso podría ser la descripción del libro, una primera descripción. Ok, muchas gracias, Rigo. Si quieren, yo tomo la palabra. Bueno, voy a hacer una serie de apuntes sobre el libro y voy a estar, pues, digamos, como yendo y viniendo. Lo primero que quería comentar es que me parece que es muy importante situar el libro como una pieza. Digamos, cómo en este diálogo, colaboración que tuvieron en este tiempo, ¿no? La aproximación que hicieron ustedes al ir al estudio de Lisette, conocer el proyecto, cómo se empieza, digamos, como a articular pues como a buscar, construir un soporte que le dé cabida a este enunciado, ¿no? Como a esta manera de, pues digamos, como de aproximarse también ustedes con una mirada específica a lo que estaba haciendo Lisette. Y me imagino que pasaron por varios momentos. Voy a hacer una serie de especulaciones. Me imagino que pasaron por un momento en el que había una serie de, digamos, de intenciones casi arqueológicas, antropológicas, históricas, etcétera, ¿no? Y que eso podía haber llevado a imaginar un libro, pues un volumen, ¿no? Y la otra, que me parece que es la que finalmente tenemos nosotros, es la de un objeto que es absolutamente silencioso, absolutamente, pues digamos, jugando con el problema del espacio en la página, el contenedor, ya como algo que tiene que aportar para resolver el problema espacial de estos objetos en cada página. Para generar una narrativa, un relato particular y que finalmente iba a encallar en este índice, ¿no? En esta serie de apuntes, de ideas, pues de declaraciones, también como decía Lisette, y que a mí me parece que lo que hace es un objeto artístico absolutamente abierto.
donde las miradas que se pueden empezar a, pues digamos, a mover a lo largo de las páginas y a lo largo de los enunciados y del relato, pues quedan, digamos, como abiertas a una serie de preguntas sobre, eh, desde la intención de Lisette al ir a estos, haber estado trabajando en Mitla, cómo es que se hace de estos objetos, cuáles fueron como las estrategias para hacerse de estos objetos, evidentemente a partir de los recorridos, cómo es que se los va apropiando, cómo es que se van ordenando, no quiero usar la palabra clasificar, pero cómo es que se van ordenando y cómo es que van ocupando, digamos, el lugar en este espacio editorial, en estas páginas. Y a partir de ahí empezar, creo que a tener también como cierto tipo de distancia. Mi primera impresión cuando vi el libro, sí me pregunté, pues, como qué es lo que se buscaba decir. El término tepalcate, como ustedes sabrán, no sé ahora, pero hace muchos años dentro de la jerga de la arqueología mexicana, tenía incluso un sentido casi peyorativo, pues como un objeto que no tiene un valor, digamos, contundente, casi único, y que entonces entra en este término pues, que engloba pues casi que las obras, ¿no? Son puros tepalcates, ¿no? Son puras cosas que uno va encontrando ahí en el camino y que no se pudieron separar para tener un estatus mayor dentro de pues digamos, de las clasificaciones y de las metodologías de la arqueología contemporánea. Entonces, trabajar con estos tepalcates a mí ya digamos que me parece que permite o lleva la idea de trabajar con estos residuos que literalmente la arqueología en buena medida desecha, pues que como dicen por ahí en alguna de las notas de este índice, las bodegas pueden estar llenas pues, de objetos que prácticamente pues, pueden tener un valor pues, casi genérico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un artista comienza a trabajar con estos materiales, con estos alcates, con estos objetos que parece no tener una trascendencia? ¿Y cómo los puede empezar digamos, a manipular en el sentido digamos, plástico y artístico de los procesos de Lisette para empezar a darles un cierto sentido? Yo no diría tanto un valor como el valor que otorgaría la arqueología, porque tendría otro tipo pues, digamos, de mecanismos que le darían valor a un objeto, sino qué es lo que le permite sobre todo apropiárselos y empezar a generar cierto tipo de sentidos. Cuando comencé a hablar hace rato, me quería referir a ciertas maneras de trabajar de Lisette que yo conocí hace tiempo y que me parece que ya tenían en esencia muchas de las maneras de trabajar que tiene hoy Lisette. Me acuerdo una silla que estuvo trabajando durante mucho tiempo, que había encontrado por ahí pues a las orillas de la ciudad, en un lote por allá, y que ella empezó a hacer registros fotográficos, a hacer videos, a hacer cierto tipo de construcciones escultóricas. Y a mí me llamaba mucho la atención esta obsesión tremenda de Lisette por regresar y regresar a este objeto silla, ¿no? Yo me preguntaba, ¿para qué? O sea, como qué podía, hacia dónde lo podía llevar. Y haciendo un recorrido, y si ahora pudiéramos ver, Liz, como Sí. imágenes casi al revés, en efecto, para, para que más o menos podamos ver de qué estamos hablando. ¿Cómo es que hace algunos años estabas trabajando con estos materiales que lograbas incluso llevar hasta el museo? ¿Y cuál era también como la intención escultórica, que para mí es uno de los asuntos, pues digamos, más significativos, ¿no? Cómo cruzar esta
esta relación objetual de la silla o del tepalcate, para hacer un proceso que te permita no solo separarlos socialmente, en términos de producción social casi desechable, sino que además empiezas a observarlos con mucho cuidado. Yo creo que es un valor muy significativo de tu trabajo, Luis, las maneras en que tienes para aproximarte a un objeto, para observarlo y evidentemente pues, para estudiarlo, ¿no? Como es el caso pues, de esta pieza. Eh, y este otro momento que me parece pues tremendamente significativo, ¿no? Cuando se dispersa y cuando lo que tenemos son estos micro residuos, ¿no? Este objeto triturado, eh, emplazado en una sala de exhibición, donde evidentemente la pregunta sería no solo dónde está la pieza, sino qué son todos estos detritus, ¿no? De plástico que están esparcidos de esta manera y que empiezan a ocupar un cierto lugar en el espacio del arte, ¿no? Eso me parece un momento pues súper importante del proceso. Nos estás mostrando, digamos, el estudio del objeto, de la silla, y por otro lado, había que caminar sobre estos objetos triturados, ¿no? Yo lo vincularía inmediatamente con la pieza que trabajaste, si no me equivoco, ya fue en Cuarentena, Liz, esta, esta pieza también del barro, ¿no? Que está, Sí, de Skyline. ¿no? En los muros, y que otra vez nos remite como una pregunta sobre, digamos, la manera de emplazarlos, donde finalmente no hay una relación contundente con la cosa, ¿no? Con el objeto, sino que otra vez con el espacio. Lo que había sido y lo que va a ser todo el tiempo la preocupación también por el paisaje, pues se va a vincular de manera muy específica con la pregunta sobre el espacio, ya en términos escultóricos y en términos, pues también en este caso, arquitectónico, ¿no? La manera que estabas trabajando con la luz, pero sobre todo cómo otra vez este objeto no pulverizado, sino triturado, va a emplazarse de esa manera en la arquitectura, ¿no? En el lugar. Eh, yo lo vería también, y estoy tratando de hacer conexiones de varias piezas de Liz con lo que hiciste en el CASA, en la exposición de lustro, eh, y que creo que sería muy, muy bueno poder ver esas imágenes, porque tiene que ver otra vez con el hecho de observar. Esta pieza, estas impresiones que están cubriendo las ventanas de estas puertas de ahí del chalet del casa, partieron de unas fotografías que realizó Liz en el piso de este lugar, que si no me equivoco es la siguiente imagen. Y cómo otra vez tiene que ver con este ejercicio de observación, con esta cosa minuciosa de donde no hay nada, que es lo que puede haber, y luego donde yo reconozco este accidente digamos, en el concreto, en el piso, estos dibujos, estas huellas, cómo la puedo llevar hacia una cuestión gráfica y cómo pueden ocupar un lugar, digamos, ya dentro de la arquitectura del chalet, que fueron en estos pegados a estos vidrios, donde otra vez uno se preguntaba, bueno, ¿y dónde está la pieza de Liz? Porque podrían parecer simplemente pues papeles que están haciendo una función de no dejar ver hacia el otro lado, que de hecho es la tienda del casa. Yo quisiera hacer una cita y después de esto regresar a las últimas
piezas que están en este documento y de ahí regresar al libro. Es un apunte de una mujer que se llama Mieke Val, que seguramente todos ustedes conocen, que es una artista holandesa mayor, trabaja básicamente con imagen en movimiento, haciendo cine, y es una teórica, una académica que me parece muy, muy importante. Y Mieke Val tiene un libro que se llama De lo que no se puede hablar. Y todo este libro está dedicado al trabajo de Doris Salcedo. Y tiene que ver con la pieza que hizo Doris Salcedo en el Tate, en Londres, en la sala de turbinas. Saben que hizo esta ranura gigantesca en la sala de turbinas. Y la manera en que empezó a trabajar Doris Salcedo ese proyecto fue así. Fue una invitación para empezar a recorrer este lugar y ver qué quería trabajar. Y ella comienza a ver hacia el piso, no buscar en las paredes, y empieza a descubrir estas pequeñas fisuras que ya estaban en el piso del Tate, que eran microscópicas, pues nadie que va a un museo se hubiera reparado en ello. Y a partir de ahí empezó a construir esta pieza, que como saben es esta ranura gigante, que en un punto está trabajada con el taladro que usan los dentistas, y en un lugar está absolutamente abierto, cavado, con un sistema de ingeniería bastante complejo, ¿no? Pero voy a citar unas líneas de este libro. Prometo no abusar de su paciencia y tiempo, pero me parece que es una relación muy significativa, porque me parece que hay una potencia en esta pieza de Liz que tiene que ver con varios asuntos que nota Mieke Val aquí y que yo quisiera ahorita dialogar con Lisette en relación al tiempo, en relación al espacio, en relación a tiempos históricos, a tiempos culturales, incluso a tiempos políticos, como estratos, ¿no? No políticos en el sentido panfletario del arte contemporáneo. Dice Mieke Val: si propongo una visión del arte político para nuestro tiempo a través de y la obra de Doris Salcedo, es porque mantiene incesantemente unidos los tres componentes de aquel arte que me parece importante y característico hoy en día. El compromiso afectivo, aunque oblicuo, con el presente. Fíjense qué bonita frase, ¿eh? El compromiso afectivo, aunque oblicuo, con el presente. El rechazo a extirpar de ese presente el pasado, y el desplazamiento o migratoriedad tan típico del mundo actual. Dice Mieke Val, aquí están los tres aspectos, no solo de la obra de Shibboleth, de Doris en el Tate, sino que lo enuncia como un aspecto, pues digamos, contundente del arte contemporáneo, ¿no? La relación afectiva con el presente, no extirpar el presente del pasado, y el aspecto migratorio de todo arte contemporáneo. El primer componente, el afecto, da a ese arte su cualidad cautivante sin dictar cómo ha de ser afectado el espectador. El segundo, la implicación del pasado en el presente, transforma la percepción, elemento indispensable del proceso artístico, en memoria. Se transforma la percepción en memoria. El tercero, el desplazamiento, es una condición espacial de la eficacia del arte. Esta cita que voy a parar aquí me parece muy significativa porque yo estaba pensando, y lo pensé en relación a estos por lo menos 5 años que conozco y he seguido con cuidado el trabajo de Lisette, para tratar de entender la lógica de aproximación a las cosas. Desde este cerro
donde encontró esa silla y iba recurrentemente, hasta esta manera de pronto de reparar en las grietas del caza y de ahí llevarlo a una producción fotográfica, luego una producción gráfica, y que la llevó a otro tipo de recorridos, ¿no? Al recorrido por Mitla, evidentemente sin ningún tipo de intención antropológica, perdón, arqueológica, pero sí matérica, que tiene que ver con este asunto, digamos, de estas relaciones con el presente y su potencia con el pasado, que genera evidentemente relaciones afectivas y que permiten también, provocan, digamos, migraciones. Y yo diría migraciones también en términos de lenguajes y de saberes, ¿no? De la aproximación al diálogo que tuviste con los arqueólogos, en particular, si no me equivoco, se llama Jesús, digamos, en estos recorridos dialogados para digamos, observar estos estratos de tiempo en las piedras, ¿no? Estas piedras que o estaban labradas o no estaban labradas, o de qué manera habían sido labradas. Luego todo este reguero, digamos, de tepalcates. Y evidentemente, digamos, el recorrido inverso hacia, digamos, un campo de acción específico, que es el campo del arte contemporáneo. Digamos, ahora afectado por tu experiencia tanto en Mitla como lugar, como con el diálogo con la arqueología, como la manera de, digamos, echar a andar esta observación en este lugar y la observación también dentro del espacio del arte. Cuando yo veo esta exposición que hiciste, Liz, con los vidrios y con los registros, con las fotografías, con esta vasija, ¿no? Que está dentro de estos capelos que se repiten y se repiten y se repiten, me parece que regresamos al espacio de, digamos, al discurso y a la problemática pues, que tiene que ver con la producción artística contemporánea. Como dice Mekeval, como un lugar que tiene un vínculo duro con el presente, es decir, aquí estamos ahora y estabas en ese lugar que estabas produciendo estas piezas y que evidentemente no solo hablas desde ese lugar de presente, sino que estás digamos, haciendo un enunciado sobre el presente, y que sin embargo no quita ese vínculo con el pasado, ¿no? Que hace un vínculo, digamos, casi también afectivo, respetuoso y necesario en términos de historia, o sea, te obliga a pensar históricamente, lo cual no es poco. Y entonces empezar a hacer estas pues digamos, construcciones escultóricas, incluyendo estas reflexiones y llevándolas, digamos, ahora sí ya a la producción matérica, escultórica, ¿no? Entonces, me parece que como pieza, pues el libro pertenece a este conjunto de producciones, no solamente porque son tepalcates, no solamente porque está muy vinculado a este trabajo que hiciste en Mitla, sino que para mí en realidad está vinculado incluso a los proyectos anteriores que venías trabajando, incluso aunque fuera el lote que está ahí cerca o a las afueras de la ciudad de Oaxaca, no importa, pero hay cosas que me interesan mucho ya como comportamiento escultórico y como comportamiento matérico, en relación tanto al, digamos, el fragmento del tepalcate, como del plástico triturado, como de la cerámica también triturada, que empieza a ocupar un lugar en el espacio arquitectónico, museístico o de galería, pues, ¿no? Como lugar de emplazamiento, y que ahora ocupa un lugar también en el libro, ¿no? Otra vez por eso le preguntaba a Rigo, también este diálogo, con estas maneras, decisiones que tuvieron para emplazarlo dentro de estas páginas, ¿no?
Entonces, bueno, yo quisiera preguntarte, Luis, a partir de estas cosas que he estado mencionando, eh, primero estos vínculos que ya menciono a partir de Miekeval, que me parecen como súper importantes en tu trabajo para vincularlo en general con algunos, digamos, preocupaciones del arte contemporáneo, y que además pues tienen, pues creo que consecuencias interesantes, ¿no? En relación a un tiempo donde nos estamos preguntando, pues si el antropoceno es un momento en el que pues también deberíamos de estarnos despidiendo, ¿no? ¿Qué otro tipo, digamos, como de producciones tenemos y qué lugar ocupan los objetos en esa producción? Eh, los objetos con los que trabajas han tenido una caducidad en términos culturales, en términos casi pragmáticos de uso, y, y cobran como una nueva temporalidad en tu trabajo. ¿O qué les pasa qué les pasa a las cosas en manos de Lisette? ¿Cómo las afectas? Recurriendo a este término que dice Miekeval y que me parece fundamental. O sea, el arte es un proceso de afectación, o no lo es, ¿no? Sí, pues tomando, ahora sí que apropiándome de la cita de Miekeval la primera cosa que mencionas en la cita que tiene que ver con el compromiso afectivo, ¿no? Y en mi caso, o sea, como desde una práctica personal o de mi relación con estos objetos, yo sí creo que tiene que ver mucho con la memoria de los propios objetos, como esta condición fragmentada o esta condición de, de algo que no está incompleto, tiene que ver con un diálogo constante con el pasado y con esa permanencia de ese objeto. O sea, sí creo que mi reflexión iría en ese sentido por ese lado, ¿no? Por el lado el trabajo con estas materialidades, no solo del objeto contemporáneo que voy y recojo al borde de la ciudad, sino también con esta reflexión eh, quizás un poco más a distancia por la condición, por el contexto arqueológico, ¿no? Que tengo yo con los tepalcates, ¿no? Con esta observación y con este acercamiento y con la no intervención física de los materiales, ¿no? Más bien con el uso de esta imagen en diversos formatos, ¿no? Y en otras piezas que he trabajado, ¿no? Como esta de los vidrios, ¿no? O como este no tocar la pieza, ¿no? Dentro de la exposición en la galería en Ajá. Mitla, ¿no? Entonces yo siento que eh, pienso que un poco mi postura, ¿no? O mi relación con estos objetos tienen que ver con lo que en algún momento fueron y con la presencia física, ¿no? En este presente, ¿no? De su materialidad, ¿no? Y cómo trabajarlos, ¿no? Obviamente en estos objetos que yo voy recogiendo, voy recolectando, sí tiene que ver con la memoria de lo que antes era, ¿no? Como esta silla que desarticulé, volví a articular, volví a unir, volví a reconstruir a partir del dibujo o a partir de la fotografía, ¿no? Y sí, me parece muy interesante como esta relación de afecto con los materiales, ¿no? Lo pensaba también, incluso con el paisaje, pues, ¿no? Que es Sí, sí. algo que también tu trabajo está remitiendo mucho, porque digamos, hay una relación de no solamente, obviamente, de contemplación, ¿no? O de estar con el paisaje, sino que también hay una reinvención del paisaje en varios pues, digamos, de los proyectos, pues, ¿no? Incluso la escultura o la intervención que hacen en estos muros con el barro, pues también yo lo entendería también como un tipo de paisaje, ¿no? O estas gráficas que se emplazan en estos cristales, donde deberías de ver algo, aparece pues digamos, un
una representación gráfica, ¿no? Y hay una en estos apuntes que hiciste, Lisa, bueno, casi podríamos ir uno por uno porque cada uno me parece súper valioso, pero hay uno que en particular me llama la atención y me gustaría que nos platicaras un poquito más de él, que dice, el paisaje fue y es un conjunto de saberes. Ya. Esa nota está muy, muy relacionada con, yo creo que fue de las primeras que hice, ¿no? En mis recorridos. Eh, a mí me interesaban como todas estas capas de conocimiento de las cuales yo me iba enterando o las cuales yo iba visualizando metafóricamente en mis recorridos en el paisaje. Como lo mencionaba un poco en un principio, uno pasa por Mitla en la carretera, pasa por esa zona y ve un paisaje, porque hay una distancia de por medio, porque hay un enmarcado de promedio, ¿no? De por medio con el paisaje. Pero una vez que uno está ahí adentro, empieza a descubrir todas estas capas, pero tiene que ver con una cuestión activa de recorrer el espacio con el cuerpo, de ir e investigar cómo es que sucedieron, ¿no? O qué situaciones, qué circunstancias, qué clase de conocimientos están ahí, ¿no? En ese lugar. Entonces, eh, digamos que esta nota que yo tomé en la bitácora tenía que ver con diversas versiones, con información que provenía tanto de los pobladores, que en algunas de las visitas ellos eran los guías, y tenían tanto una forma de recorrer, de permanecer en el espacio y de entender para qué supuestamente podría haber sido usado una cueva o podría haber sido habitado tal planicie, ¿no? Con huecos en la superficie, ¿no? Y en contraste con toda esta información científica que apela más a un conocimiento pues más relacionado lo antropológico, a un estudio más arqueológico, ¿no? De los materiales, ¿no? Y de la temporalidad datada en años y Claro. en fechas muy precisas, ¿no? Pues sí, Entonces, occidentalizado, ¿no? occidentalizado, exactamente, ¿no? Y cómo esto también se iba entretejiendo, ¿no? Con una relación casi como de negociar el patrimonio, de negociar el paisaje como algo que pertenece a ciertos pobladores por el conocimiento que está ahí, ¿no? Y que de alguna manera se va heredando o se va comunicando, ¿no? Y por otro lado, pues está esta institución que resguarda el patrimonio y que de alguna manera tiene sus formas y sus métodos, ¿no? De comunicar cierta información y de transmitirla y es una tensión constante, pero al mismo tiempo me parecía que estaba como entretejiéndose, ¿no? En este lugar. Es por eso que a mí me interesó muchísimo casi que obsesivamente estar en Mitla o acompañar estos procesos, ¿no? Primero como una especie de testigo de todas estas voces, Ajá. pero también como ya en un momento un poco mucho más avanzado, que era lo de la exposición, ya casi dialogando con estos otros residuos o detritos de una civilización de otro tiempo, ¿no? Que no era el presente, ¿no? Y es ahí a donde yo vuelco un poco mi interés sobre esta memoria, ¿no? De estos materiales, ¿no? Que son fragmentos que están incompletos y que justo esa cualidad de estar incompletos tiene, pues tiene todo un peso, ¿no? Claro. Sí, pero además también opera ya es donde el arte, pues digamos que tiene una tarea particular, porque sí puede, digamos, como debatir sobre estas miradas tanto occidentalizadas como en términos de diálogo y en términos de interlocución, desde con los materiales hasta con los pobladores, hasta con la historia, hasta con pues la manera de volver a vivir estos espacios, ¿no? Estas espacialidades. Hay otra nota, Liz, que dice, hay 3 elementos, el paisaje, el tiempo y el ser humano. Es otra de estas que me llaman la atención y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque al final, pues creo que
parte digamos, de lo que yo siento que pasa en el libro, cuando uno va pasando las páginas, es que estos elementos pierden esa separación tajante, ¿no? Sí, totalmente. Cuando Sí. uno ve, digamos, como el Tepalcate, pues el fragmento del Tepalcate, pues obviamente como una huella de tiempo, o como tiempo, como un fragmento del paisaje, como paisaje, y que evidentemente tiene que ver pues, con una producción humana que nos produce humanamente hablando, ¿no? Entonces ahí yo creo que digamos, regresando al lugar de trabajo, a tu lugar de trabajo, pues otra vez se ponen desde el espacio del arte, pues digamos, se vuelven a tanto el concepto de paisaje, que podría estar, no sé, desde la historia de la representación pictórica, pero también desde otras maneras de entender el paisaje, en términos occidentales, hasta maneras de entender el tiempo, maneras de romper la idea del tiempo de manera occidentalizada y también evidentemente pues, la idea de, pues como dices, de ser humano, ¿no? O de condición humana. Eh, pero pues me parece muy importante, Liz, y yo creo que nada más quiero cerrar con un último apunte. Si quieren abrimos la charla para no apropiarme tanto del micrófono, que tiene que ver con este proyecto que has estado trabajando y que sí me parece que sería muy oportuno, pues nada más como hablar de él en tanto que está en proceso, pero que me parece que es, pues digamos, como una consecuencia lógica de lo que has venido trabajando, eh, que son esas fotografías en blanco y negro, y que pues están, digamos, en el horno, que casi me gustaría nada más pues, que se puedan ver, porque es un proyecto que, como te lo comenté la otra vez, me parece que es uno de los proyectos más maduros que estás trabajando, porque incluye muchas de estas reflexiones que ya tienen muchas capas, muchos tiempos, que han sido afectadas también de distintas maneras y que finalmente regresan a este proceso, a este contenedor, donde no hace nada más un registro de lo que ha sido tu experiencia desde el cerro, Mitla, etcétera, etcétera, sino que otra vez regresa al espacio del arte y como decía Deleuze, al espacio de conocimiento, pues como espacio de invención y espacio de construcción. Y en ese sentido, estas imágenes, pues me parece que te están llevando pues a este lugar donde a veces me pregunto si no el arte contemporáneo se ha vuelto nada más como un lugar de registro, un lugar de archivo, un lugar de clasificación, y que de pronto recobra esta dimensión de que es un espacio donde no es que inventemos cosas o inventamos imágenes, aunque sí pasa por ahí, pero que digamos otra vez nos rehacemos y nos reconstruimos en términos humanos, ¿no? Es un gran proyecto Liz, que está pues en proceso, que está en el horno y que pues qué bueno que lo puedes compartir aquí, que Sí. ojalá pues que en un tiempo estemos hablando de él ya de manera cerrada, ¿no? Pero pues nada, yo quiero nada más dejar aquí estos apuntes y si quieren podemos pues ver si alguien quiere decir algo o no sé. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Em, No sé cómo funciona aquí, si uno se entera, si alguien levanta la mano, ¿no? sí, yo igual estoy buscando dónde puedo checar si alguien hace preguntas o algún comentario, ¿no? En relación a lo que acabamos de decir. Eh, En sí, si gustan los participantes aquí en la sala de Zoom, pueden levantar la mano. Por ahí hay unas reacciones para levantar la mano y hacer una pregunta. Si no, también a los que nos siguen por Facebook pueden hacer algún comentario en la página y aquí se los pasamos
a los participantes. Entonces, con confianza hagan sus preguntas, por favor. Aprovechen que están aquí. Sí, bueno, igual cierro un poco haciendo un comentario sobre esta última, Ajá. sobre estas imágenes, ¿no? que estoy pasando al final, que Ujú. sí es cierto, si bien es un proyecto que ahí va poco a poco, que voy revelando literalmente poco a poco, es justo un momento en el que también estoy como concluyendo junto con el libro, ¿no? Y entendiendo estos dos proyectos como paralelos que van ahí un poco también de la mano, porque tienen que ver con el archivo y con la posibilidad de entender ese archivo como un material, pues como un material vivo, como un material que está ahí justo latente, ¿no? Porque pareciera que al principio, cuando empezó el proyecto de Micla, significaba solamente archivar información, ¿no? Pero esa información se convierte o pasa a un nivel visual y se va transformando. Es como decíamos, o en las charlas que habíamos tenido anteriormente, ¿no? De cómo todo este material está sujeto a cambio, está sujeto a transformarse, ¿no? En determinado momento, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto, siento que de alguna manera sí cierra un poco mi exploración en este territorio en específico y que al mismo tiempo como que también pues un montón de formas de trabajar, una serie de decisiones, de métodos que estuve yo explorando, ¿no? en Micla y que también las puedo ver o las puedo palpar un poco tanto en el libro como en esta serie, ¿no? De fotografías. ¿Tienes un título de este proyecto, Luis? No, aún no. ¿No? No, aún estamos en Sí. eso. Sí, sí. Muy bien. Pues creo que no hay preguntas. Entonces, Creo que no, ¿eh? Roque te da felicidades, dicen Roque Reyes. gracias. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron a escucharnos un ratito. Y bueno, si no hay preguntas en este momento, está bien. Si hay más adelante, pues ahí seguimos platicándolo. Sin duda. Oye, pues muchas gracias, Lisette. Muchas gracias, No, Rigo. Pues otra vez, pues felicidades por este proyecto. Yo creo, Liz, más voy a cerrar con pues con otro apunte. Yo creo que este proyecto de Mitla, pues digamos que ha tenido pues ya varios momentos y varias capas también. Me parece que abona una mirada distinta a lo que varios artistas mexicanos, y no solamente mexicanos, pues han estado haciendo en una aproximación hacia la arqueología, ¿no? Estoy pensando, y hay que decirlo, pues, para no caer en ámbitos de inocencia, o sea, el trabajo que ha hecho Mariana Castillo de Val o el claro. trabajo que hizo Eduardo Baroa con la destrucción total del Museo de Antropología e Historia, ¿no? Y hay varios, o sea, digamos, la relación del arte contemporáneo tanto con la arqueología como con la antropología, pues tienen ya, digamos, una historia robusta, pues que se ha, digamos, como tejido de manera compleja desde muchos lugares. Nada más quiero decir que tu aproximación, con la aproximación que tú has hecho con el trabajo de Mitla, y que para nada me parece que esté cerrado. O sea, yo al contrario, lo que creo es que, digamos, queda abierto y se va a ir como transformando, ¿no? Como dentro de un proceso que, te digo, por eso me interesaba hablar como de 3 o 4 momentos de tu trabajo, porque pienso que tienen que ver con una lógica pues digamos, de aproximación a las cosas, de aproximación o sea, ciertos lugares, de aproximación
a cierto tipo de producciones matéricas que te llevan a levantarlos de una manera particular y a partir de ahí también a tejer relaciones particulares. Puede ser en el cerro de no sé dónde, o puede ser lo que pasó en el chalet del Casa, puede ser en Mitla, lo que está pasando con este proyecto de fotografías de objetos. Eh, pero bueno, digamos, en ese digamos, como enmarcado en esta relación del arte contemporáneo con otros saberes, como tú lo anotaste ahí, pues me parece que hay vetas todavía a explorar y a leer con mucho cuidado de cada uno de estos proyectos, ¿eh? O sea, de todos y cada uno, me parece que da para, para revisar esta relación, ¿no? El maestro García Canclini dice que vivimos un momento antropológico del arte, ¿no? Y bueno, hay otras lecturas, hay otras maneras de verlos, hay ciertas aproximaciones arqueológicas, ¿no? Momentos arqueológicos del arte contemporáneo. Yo solo quería traer esta lectura de Miekeval en relación a este proyecto específico de Doris Salcedo, porque creo que ahí hay una cierta conexión. Un día lo vamos a desarrollar, pero eso A desmenuzar, seguro, sí. requiere tiempo y pues ya lo haremos, pero nada más quería dejarlo anotado porque leo todo el potencial que tiene tu trabajo y todo lo que se ha, digamos, como tejido y articulado en estos años y pues muchísimas felicidades. Tu trabajo tiene Gracias. una potencia pues muy, muy importante ahora. Liz, ¿Sí? soy Goyo, perdón. Es que no Hola, sabía cómo Goyo. hacer. No, estoy en mi celular y no tiene para mandar texto en las preguntas, pero bueno, muchas Ya veo. felicidades. Gracias. Primero que nada, y bueno, pues preguntas prácticas como ¿dónde podemos encontrar el libro? Pues el costo del libro también creo que sería importante. Y bueno, entrando más como en el terreno del arte y todo eso, me parece que cuando mencionaban esta cosa de que el paisaje, digamos que es como una construcción social, no sé si, no sé si estoy errando ahí, pero me parece que es importante como también recalcar que me vino mucho a la mente que el Tepalcate es finalmente la culminación de un proceso que tiene que ver con el barro directamente, ¿no? Y que justamente lo que haces es como, pues como observar el material en sus últimas consecuencias. El material que ya está olvidado, el material al que nadie le está poniendo atención y que creo que eso es como interesante. Creo que también la palabra tepalcate como que es una palabra como muy popular y que puedes caer a lo mejor mucho en el lugar común, como la palabra misma te remite a ciertos lugares siendo de Oaxaca, pero creo que aquí como lo que a mí me gusta y que me parece muy elegante es que le das como la importancia a la palabra misma. Y que otra vez tiene que ver con un tiempo, pero que como bien dicen es un tiempo que no es un tiempo dado por las horas, sino es un tiempo de la tierra y de los procesos mismos de la tierra. Entonces, pues bueno, muchas felicidades. No sé si quedaron claras mis preguntas. Pues sí, fue más comentario quizás que, bueno, la pregunta práctica, el libro, lo tenemos Rigo o lo puedes conseguir conmigo, como cualquiera de los dos, y cuesta 370 pesos.
Y bueno, en relación a lo que comentaba sobre el paisaje, y sí, un poco eso era lo que yo platicaba. Es un proceso muy distinto yo involucrarme con el producir cerámica o con el hacer, ¿no? Para mí es importante la relación con el residuo, con el material que se encuentra ahí, que alguna vez fue una otra cosa, ¿no? Entonces, pues en este sentido hay algunas notas en el índex que tienen que ver con anécdotas que yo fui escuchando en relación al, al Tepalcate, ¿no? O a los residuos, en general, los residuos arqueológicos, en su mayoría cerámica, y qué era lo que sucedía con estos residuos, ¿no? Y el resultado era que después de pasar por un proceso, estos son devueltos de alguna manera a la tierra, ¿no? Es decir, hay un reciclaje constante, hay un proceso cíclico del Tepalcate en el que se regresa a enterrarse, ¿no? Entonces, como anotación, como parte de las reflexiones, lo tengo ahí en el índex y también como la observación de todos estos residuos, pues forma parte de algunas decisiones ya casi que en la práctica, ¿no? En la realización de algunas de las piezas, ¿no? Que les he pasado en la presentación. Entonces, no sé si igual comenté o respondí la pregunta, Goyo, pero sí, iba por ahí. Ya no, pues sí quedó más claro. Y también creo que sí, bueno, no, muchas felicidades, ya se me olvidó mi pregunta. Bye. Gracias, Goyo. Gracias, Goyo. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, lo que lo piensan un momento, en Facebook, Agle Cortés le manda un saludo al maestro Luis Felipe y felicidades a Rigo y a Lisette. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta aquí en la sala. No, pues parece que nadie se anima. Parece que no. Está bien. No. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí en la plática con estos, los eventos a distancia que a veces son un poco complejos. Agradecer a maestro Luis Felipe, a Rigo y a Lisette por decidir hacer la presentación aquí en el Centro Fotográfico. Estamos muy agradecidos y esperamos que que sigan contando con el espacio, y gracias a las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rigo. Felicidades. Vamos a celebrar. Un mezcalito para ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Unas tlayudas y un mezcal. Gracias. Felicidades, chicos. Hasta Gracias. pronto. Estamos al habla. Hasta luego. Chao, bye. Bye.